El Banco Hipotecario anunció ayer que va a reponer los créditos UVA, los créditos ajustados por las unidades de valor adquisitivo que dejaron engrampado, empujaron a una verdadera película de terror a casi 200.000 familias en la República Argentina, y en situaciones que además no están resueltas. Es increíble, es realmente increíble. Para charlar acerca de este tema estamos en línea con el economista Alexis Dritzos, uno de los representantes además de los grupos de hipotecados UVA a lo largo y ancho de toda la República Argentina. Alexis, bienvenido. Maxi Pérez y Natalia Parada te saludamos desde acá. Hola Maxi, hola Natalia, ¿cómo andan? Bien, y yo la verdad que cuando me pasaron la data, primero pensé que era un chiste, que era una fake news, que era una nota vieja, así que tuve que chequear 2 o 3 veces la fecha, la información, y no, efectivamente se está pensando en reponer quizá el peor instrumento de crédito hipotecario de la historia de Argentina. Sí, la verdad a mí me pasó un poco lo mismo, porque me lo comentaron, ni bien salió en los medios, me llegó un mensaje y después empezaron a entrar muchos de gente que está engrampada, como decís vos, en los créditos UVA, diciendo que era increíble que hubiera una propuesta en este contexto, ¿no? Porque vos fijate que el año pasado redondeó un 211% de inflación, y lo que estamos observando en los primeros meses del gobierno actual es una aceleración terrible de la interanual. Vos, a marzo tenés una interanual, los últimos 12 meses, ¿no? Han acumulado 2,87. O sea, venimos superando en los últimos 12 meses lo que fue el registro del 2023. Entonces, si nosotros miramos para atrás, el gran problema de los créditos UVA, si tuviéramos que poner una fecha en donde empezó a manifestarse el problema serio, fue en 2018, y acá tomé nota para recordar, con un índice de inflación del 47,6%. Claro. Todo esto lo que nos da la pauta, en primer lugar, es que si alguien quisiera meterse en un crédito hipotecario de estas características, con este nivel de inflación, sería absolutamente demencial. Y en segundo lugar, sería difícil, habría que ponerse a hacer los números de cuánto es lo que podrían acceder las personas en términos de valor de compra con los salarios actuales. Porque, o sea, la primera foto es la que a veces tienta mucho a la gente, pero después hay que ver cómo, primero, qué se podría obtener con estos niveles, ¿no? Y en segundo lugar, mirar la evolución que podría tener la inflación y la evolución salarial en este contexto. Yo creo que todavía es más complejo que lo que se vivió antes, y podríamos profundizar un poco qué es lo que yo le sugiero a la gente que mire para que no caiga en esta trampa. No, bueno, es que, a ver, primer dato, empieza, pensar que, yo lo digo siempre, ¿no? Siempre lo cuento, alguna vez hasta creo que hasta te conté quién fue el personaje que me lo dijo a esto, que cuando salían los créditos UVA, alguien del PRO me dijo, mirá, si logramos mantener la inflación a raya, en torno al 10%, un poquito más, no nos vamos más, porque cada argentino se va a comprar su casa con ahora si la inflación se nos dispara y se acerca más al 20, esto termina en catástrofe. Y, bueno, claro, con una inflación del 47 en aquel momento empezó a ser una catástrofe. Claro. Y con una inflación de casi el 300% acumulada, imagínense, ¿no? Ahora, ¿por qué en aquel momento, a pesar de que nosotros advertíamos, miren que la inflación no se va a mantener a raya y esto va a ser una catástrofe, la gente confiaba? Y porque salía Macri, y te guste o no, era el presidente, ¿no? Y salían los diputados, y salían los bancos. Y yo empiezo a notar que algunos de los voceros del gobierno, los no oficiales, ¿no? Lo que en la jerga política se llama los jetones, los que hablan salieron al unísono a bancarlo. Volvió el crédito hipotecario, en solo 4 meses Milei logró la vuelta del crédito hipotecario. Y me da miedo, miedo no, permitime, me da cagazo que la gente vuelva a entrar en la confianza de la gestión de un gobierno que quizá votó, ¿no? Que por ahí no lo convence el tope, dice, mirá qué bueno, otra vez voy a poder hacer mi casa, ¿no? Y otra vez el sueño de la casa propia se convierte en la pesadilla de perder la casa y el salario.
Mira, yo creo que en esta instancia, honestamente, es un elemento de marketing político de poca profundidad real y de impacto real. ¿Por qué? Porque, insisto con esto, vos tenés una inflación mensual el mes pasado del 11%, y tenés la posibilidad de salarios que han caído muchísimo en relación al poder adquisitivo, se ha perdido mucho poder adquisitivo, con lo cual, si alguien fuera hoy a tomar un crédito de estas características, que propone una tasa los primeros 12 meses del 4,25, el hipotecario, si tomás el plan sueldo de ese banco, y después va al 8,5%, es muy poca la gente que va a calificar en este momento. A mí me parece que la primera instancia es una propaganda política de apoyo al gobierno para hacer creer desde lo discursivo de que se está llegando a algo tan estable que va a permitir que esto suceda. Y va a ser muy poca la gente que califique. Ahora, ¿qué puede pasar si la inflación baja en el futuro? Que podría bajar con un daño tremendo, porque el planteo de la baja de inflación está sujeto a la licuación de ingresos y de ahorros, al frenado absoluto de la economía, hacerlo con recesión. Podría matemáticamente, para algunos sectores que queden en pie después de esa licuación, que algunos puedan entrar. Ahora, yo digo que es un proceso inestable si se llegara a esa instancia de baja inflación con depresión económica, porque finalmente va a haber una caída enorme en puestos de trabajo. Ya lo hemos vivido, ya está pasando. No solamente le están pegando al sector público, a los empleados públicos que están quedando sin laburo, sino estás viendo un montón de cierres de pequeños comercios, estás viendo un montón de frenado en lo que tiene que ver con la obra pública. El sector de la construcción está pasando un momento terrible. La UIA, que hasta hace poquito estaba aplaudiendo como focas, están señalando que esperan medidas de reactivación. Entonces, en un contexto de caída del nivel de actividad, que implica cierre de puestos de trabajo, ¿cómo te garantizás que la evolución salarial acompañe la inflación primero? Y si lo hiciera, ¿cómo garantizás que vas a tener los mismos ingresos? Entonces me parece que esto es una cuestión marketinera y que a futuro puede servirle, si llegaran a dígitos, a nivel de inflación bajo, a muy pocos. Claro, ya hoy para calificar además tiene que tener ingresos de 1,5 palos. Calculo que sí, yo no hice los números, pero la verdad que no cualquiera, y sabemos que el salario promedio es muy bajo en la Argentina. Exacto. Y ha perdido, y va a seguir perdiendo, porque acá hay toda una parte de la ola del tsunami del ajuste que todavía no llegó, está empezando a llegar. Vos fíjate que recién ahora empezamos a escuchar a personas físicas y a pequeñas y medianas empresas recibir el impacto de la factura de la luz y del gas y del agua. Está empezando, todavía no llegó de pleno. Entonces, todo esto va a generar un cambio en la economía, en el gasto relativo de las familias, que además de todo le dejaría mucho menos disponible para tomar una cuota que crecería tanto, ¿no? La verdad que me parece que es como te digo, un fuego de artificio. Es como el cuento del déficit cero que hace el presidente y se vanagloria, pisando pagos, destrozando el gasto público y no pagando nada a nadie. Entonces, bueno, yo también agarro y no pago nada y digo, che, mirá cuánta plata me quedó en la cuenta, no toqué el sueldo. Y sí, no toco el sueldo porque no le pago a nadie. Claro. Las consecuencias se ven en otra instancia, un poquito más adelante, y la estamos viendo. Acá es como que enfrentan a todos contra todos. Tenemos un conflicto con la educación, tenemos un conflicto con los gobernadores, tenemos un conflicto con el transporte público, que es clave para dinamizar la economía. O sea, los tiran a negociar a los empresarios con los gremios y faltan las dos variables. Los tipos no pueden manejar los ingresos, si no reciben subsidio, no suben tarifa, ¿cómo garantizan más sueldo? O sea, es matemáticamente imposible. Entonces esta economía del vudú, de la magia negra, se cae sola. Es inconsistente hasta para la gente de derecha. Entonces, no, la verdad que es muy muy llamativo lo que está sucediendo. ¿Cuál es la situación hoy de los hipotecados UBA?
Los hipotecados están desesperados porque se le multiplicó. Yo estaba tomando acá un dato de un caso de una persona que conozco puntualmente para ver la evolución de una cuota. Una persona que en marzo, esta persona, te cuento, tomó en 2017 2 millones y medio de pesos aproximadamente y pagaba originalmente 10.000 y pico de pesos. En marzo del año pasado pagaban 91.000 pesos. En marzo de este año, la cuota de marzo de este año, un año después, son 319.000 pesos. O sea, 3 veces y media más. ¿Y el capital que debe? Y el capital estaba debiendo unos 62 millones de pesos a abril de este año, cuando empezó en 2 millones y medio. Se le fue a la miércoles, ¿viste? No, es que bueno, la devaluación del 118%, yo en estos días, ayer revisaba y para explicar, ¿no?, cuál es el problema del crédito. Claro, en enero cada uva valía 426 pesos el 1 de enero, hoy vale 875. Sí, no, una locura. Es realmente el proceso que se ha vivido con el tema inflacionario. Bueno, el UVA va copiando un poquito tardíamente la inflación. Entonces, si vos tenés un panorama, esto es lo que hay que entender por qué la UVA no funciona adecuadamente. Porque si vos tuvieras la certeza de que el salario acompaña la inflación, podrías tener en términos relativos con tu salario, más o menos mantenés lo mismo. Es decir, bueno, yo sigo gastando un porcentaje equivalente de mi sueldo, pues mi sueldo acompaña. Pero lo real es que no solo el salario no acompaña, sino que todos los otros gastos que vos haces en la economía familiar han subido por encima de la inflación. Entonces, se te erosiona el ingreso que vos recibís, pero además la relación, entre otras cosas, por ejemplo, tarifas, el impacto que va a tener las tarifas, la luz, el gas, el agua, etcétera, en la economía familiar, va a ser mucho mayor en porcentaje del ingreso que lo que era antes. Entonces, esto va generando en la gente que toma un crédito de estas características un problema muy, muy serio, y la verdad que no tiene solución. Con el nivel de inflación que hay, es impracticable sostener esto de manera equilibrada y razonable para la gente, ¿no? ¿Qué le dirías a alguien que escuchó que vuelven los créditos hipotecarios y que se entusiasma con la idea? Yo lo que le diría es que no se acerque, que no lo tome, que espere y que veamos cómo se consolida el futuro en términos de las variables que hay que mirar, la evolución salarial que tiene la persona, el nivel de inflación y la comparación de cómo acompaña la inflación o no el salario, porque esa es la variable más importante. Y después el nivel de actividad y empleo, porque no vaya a ser que pobre gente se entusiasme y al poco tiempo este proceso económico de destrucción del mercado interno haga que se cierren puestos de trabajo y haya mucha gente que compone el ingreso familiar y que se quede sin trabajo, claro, y después no puedan pagar. Sí, se acaba de anunciar que la nafta va a subir un 12% más en mayo, ¿no? Así que ya ahí tenemos, ¿no?, un golpe otro de escalada inflacionaria. Exactamente, bueno, acá tenemos todo, se va dando una seguidilla de incrementos y obviamente el único precio relativo que no se corrige es el de los ingresos. Y el de los ingresos globalmente en la economía, porque lo que estamos viendo es un nivel de parate que está asustando a todo el mundo, inclusive a gente muy ortodoxa en materia económica que le están discutiendo que el modelo de equilibrio fiscal no se sostiene con una caída del nivel de actividad tan grande, porque llega un momento en donde recaudas menos y de hecho se está viendo eso claramente. Entonces, hay muchas inconsistencias en esta economía que yo llamé en algún artículo versonomics, porque es una economía de un verso, de un cuento, de un librito de cuentos, que en la práctica no puede funcionar y no está funcionando, y ya estamos viendo algunas consecuencias muy concretas, se van a ver más, y que quizás haga que muchos tomen conciencia y por lo menos en estas cosas no entren en estas trampas que van a empeorarle la vida. Alexis, como siempre, un placer. Gracias por estos minutos. Igualmente, un abrazo. Un fuerte abrazo. Alexis Dritzos, economista, y la recomendación, el que lo conoce bien de cerca, la cuestión de los créditos UVA. No se apuren, no desesperéis,
Mirá, alguien tomó un crédito, vamos a los números, los datos contundentes. Alguien tomó en 2017 un crédito de 2,5 millones de pesos. Primer dato, en 2017 2,5 millones de pesos te alcanzaban para construir algo, ¿no? Pero ahora no. Primer dato. Tomó 2,5 millones de pesos, hoy debe 63 millones, dijo, 62 millones y pico. La cuota de diciembre era de 91.000 pesos, hoy es de 300 lucas. Es decir, es catastrófico el escenario.